Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar ya con el tema de los circuitos RC, donde vamos a ver algunas aplicaciones básicas de los circuitos RC. Y ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con el tema de los circuitos RL, que va a ser muy parecido al tema de los circuitos RC, pero ya vamos a ver que lo que ocurría en el de los circuitos RC ocurre lo contrario en los circuitos RL. Bueno, pues vamos a comenzar por ver una de las aplicaciones básicas de los circuitos RC. Y lo tenemos en los osciladores, sobre todo en los osciladores de desplazamiento de fase. No sabemos qué es esto de los osciladores, aquí lo tenemos. No sabemos nada de los amplificadores operacionales, pero sí sabemos acerca de los circuitos RC, que ya vemos que lo tenemos aquí. En esta parte tenemos el amplificador y en esta otra parte ya vemos que tenemos la red de desplazamiento de fase. ¿Por qué? Porque tenemos circuitos RC. No os preocupéis, no hace falta saber qué es esto de los amplificadores operacionales ni los osciladores, porque esto lo vamos a ver en el siguiente curso cuando veamos los semiconductores. Pero aquí básicamente y muy básicamente tenéis que saber lo siguiente, que parte de la señal, como veis aquí, se está retroalimentando a la entrada, porque aquí realmente tenemos un voltaje que nos está indicando, pero como digo, aquí parte de la señal de salida se está retroalimentando a la entrada. Y se tiene que retroalimentar con un desfase de 180 grados. ¿Por qué? Bueno, pues si tenemos este desfase de 180 grados y lo realimentamos, aquí en la salida lo que vamos a conseguir en esta de aquí es una oscilación periódica, y eso es lo que necesitamos, una señal periódica, y eso es lo que consiste un oscilador. Pero como digo, no os preocupéis porque os lo estoy explicando muy básicamente, porque esto lo vamos a ver en el siguiente curso. Pero a nosotros lo que nos interesa es esto de aquí. Ya vemos que aquí tenemos circuitos RC y acabamos de ver que son los circuitos RC. Y ya sabemos que por cada circuito RC que tenemos aquí se consigue un desplazamiento de fase menor de 90 grados. Y recordad que os acabo de decir que necesitamos conseguir un desfase de 180 grados. ¿Cómo calculamos nosotros este desfase? Viendo que aquí tenemos el mismo valor de capacitancia y viendo que aquí tenemos el mismo valor de resistencia. Uno puede pensar lo siguiente: bueno, pues como aquí tenemos un desfase, aquí otro y aquí otro, lo sumamos y llegamos a los 180 grados. Pero eso no es así, porque por cada circuito que tenemos aquí RC ya sabemos que aquí tenemos simplemente una carga. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros la frecuencia de trabajo para obtener un desfase de 180 grados? Bueno, pues tenemos que emplear esta fórmula de aquí. No os voy a explicar de dónde viene esta fórmula, porque os la explicaré en el curso correspondiente cuando veamos los osciladores y cuando volvamos a ver el oscilador de desplazamiento de fase. Ahí veremos de dónde viene esta fórmula, pero para que sepáis que simplemente no podemos sumar aquí los desfases, que tenemos que emplear esta fórmula, porque como digo, por mucho que aquí obtengamos un desfase de menos de 90 grados por cada circuito RC y vamos a tener el mismo desfase supuestamente porque tenemos los mismos valores, bueno, pues no nos basta con sumarlas. ¿Por qué? Porque como digo, aquí tenemos una carga. Bueno, pues básicamente para que veáis en qué consiste un oscilador de desplazamiento de fase y para que veáis que se están empleando simplemente circuitos RC. Otra aplicación muy importante que tenemos para los circuitos RC es como filtro. Y ya lo vemos aquí, aquí simplemente se están empleando circuitos RC como filtro. ¿En qué consisten los filtros? Bueno, pues antes de verlo os voy a comentar lo siguiente, que en el siguiente vídeo vamos a comenzar con el tema RL. Cuando acabemos con este tema vamos a ver el tema RLC, y cuando acabemos con este tema vamos a ver un tema nuevo especialmente solo para los filtros. Pero aquí os voy a adelantar un poco en qué consiste un filtro, porque ya vemos que realmente es una aplicación de los circuitos RC. Y mirar, básicamente nos dice lo siguiente, que los filtros son circuitos selectores de frecuencia que dejan pasar señales de cierta frecuencia desde la entrada hasta la salida, en tanto que bloquean todas las demás señales. Es decir, que van a dejar pasar ciertas frecuencias y las otras frecuencias las van a bloquear. Aquí lo tenemos, todas las frecuencias excepto las seleccionadas son las que se filtran. Es decir, las que se seleccionan por el filtro son las que va a dejar pasar ciertas frecuencias y las otras las va a bloquear. Y para ello, bueno, pues tenemos dos tipos de filtro. El conocido filtro pasa bajas, como su nombre indica, deja pasar frecuencias bajas y bloquea las frecuencias altas, que ya vemos que actúa tomando la salida entre las terminales del capacitor, exactamente como hacíamos
en un circuito de retraso. Recordar, aquí tenemos un circuito RC y si nosotros tomamos la salida a partir del capacitor, esto es capacitor, no voltaje, si tomamos nosotros la salida a partir del capacitor, recordar que aquí tenemos simplemente un circuito de retraso. Bueno, pues cuando empleamos este tipo de circuito de retraso, es decir, tomando la salida a partir del capacitor en un filtro, a ese filtro se le conoce como filtro pasa bajas. Y el otro filtro, bueno, pues ya vemos que es un filtro pasa altas, donde deja pasar las frecuencias altas y bloquea las bajas, que dice que se emplea al tomar la salida entre los terminales del resistor como en un circuito de adelanto. Es decir, si esta vez nosotros tomamos la salida a partir del resistor en vez del capacitor, ya sabemos que lo que estamos haciendo es simplemente tener un circuito de adelanto. Recordar, bueno, pues empleamos este circuito de adelanto tomando la salida a partir del resistor en un filtro. A ese filtro se le conoce como filtro pasaltas. ¿Cómo funcionan los filtros? Básicamente vamos a comenzar por el filtro pasabajas. Aquí lo tenemos, simplemente aquí tenemos un circuito RC, pero ya vemos que esta vez tenemos un voltaje continuo y como tenemos un circuito RC, es decir, que tenemos un capacitor que ya sabemos que bloquea realmente la corriente continua, eso significa que no tenemos corriente pasando por este circuito ni por el resistor ni por el capacitor. Como no tenemos corriente atravesando el resistor, ya sabemos que toda la caída de voltaje lo tenemos en el capacitor. Aquí es como si tuviésemos realmente una reactancia capacitiva infinita y es por ello que toda la caída de voltaje la tenemos en el capacitor, porque aquí no tenemos corriente circulando. Bueno, pues ya vemos que el voltaje de salida es el mismo que el voltaje de entrada. ¿Qué ocurre cuando tenemos un voltaje alterno y tenemos cierta frecuencia? Si tenemos, por ejemplo, 1000 hercios, empleando los mismos valores para la resistencia y para el capacitor, nosotros podemos obtener la reactancia capacitiva. Ya sabemos cómo obtenerla. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la caída de voltaje? Ya sabemos que tenemos que emplear el divisor de voltaje. Aquí vamos a tener una caída de voltaje y aquí vamos a tener otra caída de voltaje. Pero ya vemos lo siguiente, como aquí el valor de ohmios es mayor que lo que tenemos en la resistencia, prácticamente aquí vamos a tener más caída de voltaje que lo que tenemos en el resistor. Y si hacéis los cálculos, ya vais a ver que aquí tenemos 1,5 voltios como caída de voltaje y aquí tenemos 8,5 voltios. Bueno, pues prácticamente tenemos aquí toda la caída de voltaje, pero parte de la caída de voltaje también la tenemos en el resistor. ¿Qué pasa si aumenta la frecuencia? Es decir, ahora tenemos 10.000 hercios en vez de 1000. Bueno, pues si aumenta la frecuencia, ya sabemos que la reactancia capacitiva disminuye. Recordar, como ha disminuido la reactancia capacitiva, ahora aquí tenemos más caída de voltaje de lo que tenemos en el capacitor, pero también tenemos caída de voltaje en el capacitor. Como podemos ver, bueno, pues aquí tenemos menos caída de voltaje de lo que tenemos en el resistor. Si sigue aumentando la frecuencia, por ejemplo tenemos 20.000 hercios, bueno, pues realizando el cálculo obtenemos esta reactancia capacitiva que ya vemos que es muchísimo menor que lo que tenemos en la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente toda la caída de voltaje la tenemos en el resistor y prácticamente no vamos a tener casi nada de caída de voltaje del capacitor. Y recordar que no lo he dicho, pero estamos tomando la salida a partir del capacitor. Bueno, pues ya vemos que aquí prácticamente no tenemos señal de salida porque la caída de voltaje es muy pequeña. Si sigue aumentando la frecuencia, la reactancia capacitiva va disminuyendo y va a llegar a un punto que aquí podemos ignorar la caída de voltaje y no tengamos ninguna salida. Bueno, pues por ello aquí deja pasar cuando tenemos frecuencias bajas, es un filtro de pasa bajas, y cuando tenemos frecuencias altas las bloquea. Así es como funciona. Básicamente cuando aumenta la frecuencia disminuye la reactancia capacitiva y con ello disminuye la caída de voltaje. Llegará un momento que esto lo podamos ignorar y aquí no tengamos ninguna señal de salida. Para ver la respuesta de este circuito, bueno, pues tenemos la respuesta de frecuencia y para ello, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos esta curva de respuesta donde tenemos el voltaje de salida frente a la frecuencia y ya sabemos que según va aumentando la frecuencia va disminuyendo el voltaje de salida. Eso quiere decir que para frecuencias altas sí que tenemos señal de salida que las deja pasar, pero cuando tenemos frecuencias bajas las bloquea. ¿Cómo funciona el filtro pasa altas? Bueno, pues esta vez vamos a tomar la salida a partir del resistor.
Y nuevamente, bueno, pues cuando tenemos un voltaje continuo, como aquí tenemos un capacitor, que aquí es como si tuviésemos una reactancia capacitiva infinita, como no tenemos corriente pasando por el circuito, ni por el resistor, ni por ningún sitio, bueno, pues como aquí no tenemos caída de voltaje, la tenemos todo en el capacitor. Como la tenemos en el capacitor y aquí no tenemos ninguna caída de voltaje, que es de donde estamos tomando la salida, aquí no tenemos ningún voltaje de salida. ¿Qué pasa cuando va aumentando la frecuencia? Cuando va aumentando la frecuencia ya sabemos que va disminuyendo la reactancia capacitiva. En este caso, bueno, pues ya vemos que la reactancia capacitiva es mucho mayor que lo que tenemos en la resistencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que prácticamente toda la caída de voltaje la tenemos en el capacitor y muy poca caída de voltaje la tenemos en la resistencia, que es donde estamos tomando la salida. Recordar, si sigue aumentando la frecuencia, va a ir disminuyendo la reactancia capacitiva y con ello va a ir aumentando aquí la caída de voltaje. Recordar que para obtener los valores de la caída de voltaje simplemente tenéis que emplear el divisor de voltaje. Y aquí ya vemos que cuando tenemos 10.000 hercios, prácticamente aquí no tenemos caída de voltaje y toda la caída de voltaje la tenemos en el resistor, que es donde estamos tomando la salida. Es por ello que a frecuencias bajas no las deja pasar, las estamos bloqueando, y a frecuencias altas sí las deja pasar. Para ver de nuevo la respuesta de frecuencia de este circuito, bueno, pues aquí tenemos la curva de respuesta. Esta vez, bueno, pues según va aumentando la frecuencia, perdonad un momento, según va aumentando la frecuencia, se me ha quedado bloqueado de la tablet, según va aumentando la frecuencia, ya vemos que va aumentando el voltaje de salida. Eso quiere decir que a frecuencias bajas las va a bloquear y las frecuencias altas las va a dejar pasar. Ahora bien, ahora que hemos visto cómo funcionan los filtros, el filtro pasa altas y el filtro pasa bajas, vamos a hablar de la frecuencia de corte y el ancho de banda de un filtro. Mirad, nos dice lo siguiente, que la frecuencia a la cual la reactancia capacitiva es igual a la resistencia en un filtro RC, tanto de pasas bajas como pasas altas, se llama frecuencia de corte y ya vemos que se designa mediante F sub C. Es decir, que cuando la reactancia capacitiva es igual al valor de la resistencia, bueno, pues si lo igualamos y despejamos para la frecuencia, obtenemos esta fórmula de aquí, donde ya vemos que la frecuencia se le conoce, en este punto de aquí, se le conoce como frecuencia de corte. Y fijaros lo que nos dice, que en la frecuencia de corte, el voltaje de salida del filtro es de un 70,7% de su valor máximo. Y esto siempre es así mientras se cumpla esta condición, que la reactancia capacitiva sea igual al valor de la resistencia. Y en este punto, para esta frecuencia, la salida de voltaje va a ser el 70%, bueno, el 70,7% de su valor máximo. Y esto es muy importante para lo siguiente. Ya vemos que el intervalo de frecuencias que se considera deja pasar un filtro se llama ancho de banda, y lo tenemos a partir de este punto de aquí, donde tenemos la frecuencia de corte. Y para que lo veáis gráficamente, bueno, pues aquí tenemos esta gráfica. Nuevamente tenemos aquí el voltaje de salida y aquí tenemos que está frente a la frecuencia. Aquí tenemos la respuesta de frecuencia. Bueno, pues fijaros en una cosa, aquí tenemos ese porcentaje que os acabo de decir. Bueno, pues aquí tenemos la frecuencia de corte. Ahora bien, para un filtro de pasabajas, es decir, que deja pasar las frecuencias bajas y bloquea las altas, bueno, pues todas las frecuencias que tenemos hasta esta frecuencia de corte se le conoce como ancho de banda y son las que permite pasar el filtro. A partir de aquí, estas las bloquea. Si estamos en un filtro pasa altas, bueno, pues aquí tendremos el ancho de banda, aquellas frecuencias que deja pasar el filtro, y a partir de aquí, y menor, es decir, las frecuencias bajas, no las deja pasar, las bloquea. Bueno, pues a este intervalo de frecuencias que deja pasar el filtro se le conoce como ancho de banda. Aquí tenéis el ejemplo para frecuencias bajas, pero si fuese altas, bueno, pues tendríamos aquí el ancho de banda y estas son las que bloquea. Y eso lo calculamos con la frecuencia de corte. Y recordad que la frecuencia de corte se obtiene a partir de lo siguiente: cuando la reactancia capacitiva es igual al valor de la resistencia. Y despejando para la frecuencia, recordad que teníamos lo siguiente: 1 entre 2 por pi por frecuencia, y esto es igual al valor de la resistencia. Bueno, pues despejando para la frecuencia, y acabamos de ver que obtenemos lo siguiente que tenemos. Esto es igual a 1 entre 2 pi
R. Bueno, pues simplemente pasamos la frecuencia al otro lado y la resistencia al otro lado. Bueno, pues recordar lo siguiente, cómo funciona un filtro, que tenemos el filtro pasa bajas y pasa altas. Y recordar esto de la frecuencia de corte. Este punto es muy importante porque con esto calculamos el ancho de banda, es decir, las frecuencias que deja pasar y las que bloquea. Y recordar que aquí estamos con uno de frecuencias bajas y aquí tenemos su ancho de banda, las frecuencias que permite pasar y las que bloquea. Y al revés, en un filtro de pasa altas, este sería el ancho de banda de frecuencias que dejaría pasar el filtro y esta las bloquearía. Como digo, hablaremos nuevamente de los filtros cuando veamos el tema de los filtros, que será después de ver el tema RLC. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar por ver el tema de los circuitos RL. Hasta la siguiente.